Hola, ¿qué tal, mente? Soy Otep Said, aquí estando reunidos una vez más para este contenido en particular de nuestro grupo Masonería Trascendental en WhatsApp. Y bueno, en esta ocasión vamos a cerrar con el cuarto elemento que componen las 4 observaciones de los estudiantes de los misterios. Hemos visto hasta el momento 3 y vamos a cerrar con el siguiente, que sin lugar a dudas es uno de los menos comprendidos a razón de los estereotipos, de los conceptos, más bien conceptualizaciones que el individuo estudiante de los misterios pueda llegar a tener sobre lo siguiente. Este cuarto elemento es el estudio de los textos sagrados. Ahora, habría que determinar, junto con todo lo que hemos hecho, qué es un texto sagrado, qué es lo que los elementos que comprenden a un libro, a un documento, para que éste tenga el carácter de sagrado. Porque seamos claros, la Biblia que tengo acá, que en lo general dentro de la jerga cotidiana decimos que este es un libro sagrado, pero para los mahometanos, este no es un libro sagrado. Así entonces, un libro sagrado no tiene el reconocimiento dentro de la humanidad como tal. Tan solo es un libro sagrado por quien le da el valor de tal. Y habría también que analizar lo que implica ser un libro sagrado. Entonces, como una de las primeras cuestiones a indagar, a analizar, consiste en los elementos que contribuyen para que un texto sea considerado sagrado, tanto por el individuo como por el colectivo. Y como una pregunta adicional que te dejo en actividad, sería saber si hay en el mundo un solo libro que por la totalidad de raza humana que somos, deba ser considerado como sagrado. O bien, así como si existe un solo libro en el que toda la humanidad tenga por sagrado determinado texto. Como una manera de clarificar todo este asunto que es extenso ciertamente, debo señalar que los textos sagrados tienen diferente génesis. Algunos son hechos, según dicen, por revelación, o será más bien que esta revelación es una cuestión a modo. Es una cuestión que se va reforzando el hecho de que un libro sea sagrado por autor conocido o desconocido, que justificando su inspiración, su redacción en una inspiración divina superior o en un sueño. Los miembros que son partícipes de esta estructura, los discípulos propiamente, los feligreses o creyentes, deben transmitir el carácter de sacro de estos textos, porque de otra forma no trascendería dentro de la importancia que deba ser tomada por el estudiante. Y esto también es sumamente importante, porque sin importar el texto que considerado por otras culturas sagradas, por lo menos dentro del ambiente, dentro de la motivación del estudio masónico, el masón sí debe estudiar esos libros que, aunque él no lo considere sagrado, pero sí en determinada cultura. Y es que la masonería tiene, como ya lo hemos visto en una instrucción de hace un año, determinado carácter ecléctico y sincrético. Y como masones sabemos perfectamente bien que los diversos textos que existen a lo largo y ancho del mundo bajo este calificativo nos pueden enseñar, y algunos nos enseñan con claridad, cómo entender los misterios de la vida. Pero bueno, sigamos. Dentro de los vastos errores que existen para leer este tipo de textos, consiste en que el estudiante tienda a analizarlos a la literalidad. Tal como ya expresé anteriormente en este contenido, mucha gente lee la Biblia, por ejemplo, el Zen Advesta, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Corán. Me acuerdo cuando leí el Corán, me lo eché como en 15 días y no le entendí absolutamente nada. Y ahorita te voy a decir por qué no le entendí. Porque básicamente lo estaba leyendo como si fuera cualquier otro libro, sin buscar la intencionalidad de sustraer su enseñanza más sublime. Me fui a la letra, me fui a la literalidad, y eso cabe dentro de un análisis que debemos hacer, porque
el respeto que se le debe tener al estudio de este tipo de textos debe ser tal que no se pueden leer o analizar bajo un ojo académico, puesto que te vas a quedar solo a media tabla a lo mejor dentro de la profundidad de sus mensajes. Debemos analizarlos bajo ojo iniciático, sin el prejuicio con que el hombre vulgar tiende a estudiar estos elementos. Así entonces te decía, sin el debido respeto, sin determinadas bases sobre hermenéutica, olvídate de que apartados como el Levítico, como el Deuteronomio, sean entendidos bajo el ojo o el análisis simple y llanamente literal. De ello es que mucha gente considera que libros como la Biblia, en cualquiera de sus versiones, y es que también esa es otra cuestión, recordemos que los libros nos llegan en la lengua castellana o en cualquier otra lengua, ya diluidos en cuanto a su lenguaje original a razón de las N cantidad de traducciones que llegan a tener. De ahí que sea partícipe de que si quieres aprender la esencia de determinado tema, tengas que aprender el lenguaje en el que fueron escritos. Generalmente con base a la falta de respeto que se le muestra, a la falta de preparación con que nosotros como estudiantes de misterios tendemos a incursionar en estos textos, es que nos quedamos solamente con los apartados shows. En el caso de la Biblia, mucha gente habla sobre el Génesis, sobre el Éxodo por las películas, pero realmente sabemos o conocemos, en el caso de la Biblia, la importancia que tiene Levítico, la importancia que tiene Números. Sabemos identificar las diferentes trampas, simbolismos que existen en una palabra tan sencilla como el Bereshit judío, como el Bereshit hebraico, como el hecho de que tal cual el nombre de Dios no es ni Yahvé ni Jehová. Estamos conscientes de que para analizar este texto en particular se requiere de una ciencia llamada gematría. Ahora, si nos vamos a textos no tan necesarios en la ciencia gemátrica, sino digamos, se me ocurre el Sutra del Diamante, también se tienden a caer en errores, yo lo llamo irrespetos, porque ese tipo de libros debemos incursionar bajo un estudio previo. Recordemos que hay 4 observaciones en todo estudiante de los misterios, y si para empezar la sobriedad no la hemos todavía hecho en sí, en nosotros, pudiendo definirla mínimo con nuestras propias palabras, la incursión a los textos sagrados será solamente como un día de campo, algo que nos sirva solo como mero entretenimiento intelectual. Ahora, es importante señalar que los textos sagrados contienen bases doctrinales y dogmáticas. Pero esta palabra entiéndase bajo su valor etimológico. Entiéndase dogma como su significado etimológico de principio, fundamento u opinión. No como lo que hoy el ser humano ha conceptualizado como que dogma es una certeza o verdad que deba ser aceptada a la de a fuerzas, porque si no te mato. No, dogma a la letra etimológicamente no significa eso. Los textos sagrados nos indican doctrina y dogma. Si puedes comprender la diferencia entre estas dos palabras, la importancia de estos dos conceptos que contienen libros como la Biblia, como el Senat Vesta, el Corán o cualquier otro, pudieras empezar a considerarte un poco capacitado para sustraer la esencia de todo lo que nos tiene que mostrar. En lo particular, llamar texto sagrado es incierto. Por lo que te mencionaba al principio, bueno, ¿qué es considerado sagrado? Este libro no es considerado sagrado mundialmente, sí por una inmensa mayoría de personas, pero la verdad es que no es por todos. Entonces, en lo personal, dentro de la logia donde tengo la oportunidad de servir, transmito
que los llamados textos sagrados debieran ser en realidad nombrados como textos de conocimiento trascendental. Y para ello es necesario de nuevo definir lo que es trascendental. Es tan trascendente mucho del contenido, no todo, porque estos textos tienen también normas morales, que por mucho que tengan normas éticas, en determinado proceso del desarrollo humano social, la ética pasa a ser moral, y la moralidad para el pensamiento del iniciado no es como tal una guía con la cual deba desarrollarse en su día a día. Por ello, lo hemos analizado ya en vastas ocasiones, el iniciado es una persona altamente ética, no tanto moral. Sin embargo, sabe respetar y sabe la utilidad de la moralidad entre la sociedad donde hace su servicio. Pero dejemos eso para otro momento. O bien, consulta los videos correspondientes en Masonería Operativa. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Entonces, el contenido que nos marcan estos textos de conocimiento trascendental o conocimiento iniciático ciertamente ha trascendido los siglos y lo seguirá trascendiendo. Lo que se encuentra en los primeros versículos del Génesis, la esencia de Números, la importancia de Levítico para la sociedad de ese momento, sigue siendo hoy vigente en nuestra sociedad del siglo XXI. Solo que al tener desconocimiento, al perder la observación como estudiante de los misterios en estos textos, tendemos a irnos por la filosofía diluida. ¿Te suena el autor Byung-Chul Han? Que es un autor que no presenta como tal nada actualizado, nada que no haya sido pensado anteriormente por otros filósofos de talla mediana, pero como se le ha dado muchísimo marketing, la gente piensa que el pensamiento de Byung-Chul Han es wow, novedoso, cuando se ha demostrado que en vastas ocasiones solo parafrasea a muchos filósofos existencialistas y de otro tipo. Así entonces, el pensamiento generalmente del iniciado contemporáneo ya no se le educa para apreciar este tipo de libros. Ahí arriba tengo una serie de libros de conocimiento iniciático diverso y que la gente en lo general ha perdido su valor, ya no los conoce, y que para muchos les resultaría imposible de saber la revelación de su significado original, quedándonos tan solo en la interpretación de sus enunciados. Y es que y aún así, aunque te encuentres con la interpretación de determinados enunciados, con que conozcas que exista determinado texto iniciático, es más que suficiente, porque muchos no tienen la oportunidad de diferenciar un pensamiento o un texto de fidedigno conocimiento trascendental a otro que, por mucho que sea filosófico, contemporáneo o pasado, no tenga esta misma carga, este mismo valor hoy o en 1000 años. Ley y enseñanza.